Hola a todos y a todas, sean bienvenidos a esta primer clase de Sociología General, esta asignatura que se inserta en el primer año en el primer cuatrimestre del primer año de la licenciatura en Sociología, así que también sean bienvenidos a la carrera, a esta maravillosa experiencia llamada Sociología. Bien, los invito a recorrer el aula, a que puedan ir familiarizándose con todas las secciones que hay foros, ustedes van a encontrarse con presentaciones que lo van a orientar, que les van a servir de apoyo para ir familiarizándose y bueno, y poder aprovechar de todo lo que nos ofrece la plataforma en sí. Bien, en esta clase nos proponemos, en realidad es casi un paso obligatorio que tenemos que dar, preguntarnos qué es la sociología, ¿sí? Esta pregunta ustedes la van a encontrar en un Mentimeter que está propuesto como tarea de inicio de la clase, ¿sí? Es importante que si no lo hicieron aún lo hagan antes de continuar con este video, porque es un ejercicio que nos va a permitir, perdón, poner en juego nuestras concepciones previas, nuestras creencias, o lo que entendemos por sociología previamente, para luego contrastarlo con lo que, bueno, se desarrolle de esta clase y de las siguientes también. Bien, ahora sí, ¿qué es la sociología? Esta es una pregunta que ha acompañado a la disciplina desde el inicio, ¿sí? No es una pregunta sencilla, no es una pregunta que tenga una respuesta unívoca, ¿sí? Que tenga consenso pleno. Y la verdad nosotros aquí tampoco vamos a descubrir la pólvora, ¿sí? Al respecto, no vamos a darle solución a algo que tantos años sigue teniendo mucho debate. Pero podemos sumarnos, y este es el propósito de esta clase, sumarnos a esta discusión, caminar ese camino, dar esos pasos en el intento de dar una definición de la sociología que nos van a ayudar a comprender algunos conceptos elementales, algunas cuestiones fundamentales para poder luego apropiarnos de lo que sigue, ¿sí? De algunas cuestiones que hacen a la sociología que sin esta base sería imposible avanzar luego, ¿sí? Entonces, vamos a abordar esta pregunta desde una propuesta, ¿sí? Una tesis que quiero darles como docente, que es que la sociología es una ciencia. Ustedes cuando tienen la presentación de la clase se van a encontrar con varias definiciones, son algunas, hay infinidad de ellas, son algunas simplemente, pero el conector común que tienen las definiciones es que la sociología es una ciencia. Esto parece simplista, parece reduccionista, pero es una premisa inicial que es fundamental para dar un punto de partida claro, ¿sí? Acerca de lo que queremos hablar aquí hoy. Para esto tenemos dos textos. Uno es este, Sociología para principiantes, de Martín Laforgué. Sí, es un sociólogo argentino con un formato de historieta muy interesante, muy accesible, ¿sí? Para cuando estamos iniciando en sociología, que se mete directamente con los problemas de la definición de la sociología. Y este otro texto, El hombre y su sociedad, vamos a ir al capítulo 13, ¿sí? Que aborda el surgimiento de la sociología. Es de Juan Carlos Agulla, ¿sí? Un sociólogo argentino también, y en su capítulo va a abordar el surgimiento de la sociología, la cientificidad de la sociología desde varios de los protagonistas, ¿sí? Nos da textos de los referentes y se mete un poquito más en la cuestión de la ciencia, ¿sí? Se mete en Descartes, hay un fragmento también incluso sobre Galileo, sobre Comte mismo, que ya vamos a ver quién fue. Y bueno, es un texto muy interesante para pensar en la ciencia en sí. Bien, entonces, habiendo presentado la bibliografía, podemos iniciar, ¿sí? Entonces dijimos, la sociología es una ciencia, ese es nuestro punto de partida, ¿sí? ¿Por qué damos este punto de partida? Porque es el denominador común de las definiciones, ¿sí? Es en lo que estamos de acuerdo, entonces de allí partimos. Si vamos a la etimología de la palabra, sociología viene de la palabra socius, que es asociación, compañero, remite a esta idea de sociedad, y de logos, ¿sí? Una palabra muy conocida del griego, que remite a estudio o conocimiento. En síntesis, hablamos del estudio de la sociedad. La propia palabra nos está hablando del estudio, ¿sí? De la sociedad. ¿Quién acuñó este término para denominar a la sociología? Sociología. Lo hizo Comte, ¿sí? Es un pensador que intentó llamar así a la que él también denominaba física social, ¿sí? El estudio de la sociedad, buscando en ella las leyes invariables, tratando de aplicar una forma de estudio que ya se aplicaba a la física, ¿sí? Y a las ciencias duras, vamos a decirle así, o fácticas.
Bien, ahora, ¿en qué contexto surge esto? ¿En qué contexto esto acontece? Son cosas que con el tiempo en otras materias van a ir viendo con mayor profundidad, pero aquí está bueno porque nos está conectando esta idea de que la sociología es una ciencia con su origen mismo, ¿sí? El contexto en el que esto sucede es un contexto en el que suceden cambios sociales muy vertiginosos. Sí, es una época donde cuando estudiamos vamos a encontrarnos con Revolución Francesa, Revolución Industrial, que motivó mucho de los desarrollos de la sociología en sus inicios. Y ese cambio vertiginoso de la sociedad lo que hace es poner a la sociedad, ¿sí? Eh, novedosamente transformada, en el centro del interés por el estudio de la misma. Al mismo tiempo, es un tiempo de cambio en los paradigmas del conocimiento, ¿sí? Comte, quien desarrolló el positivismo con mucha fuerza, ¿sí? En una época en donde la confianza estaba empezando a volcarse sobre la razón, ¿sí? Sobre los métodos de conocimiento humanos, lógicos, vamos a decirlo así. ¿Por qué digo humanos lógicos? Estaba pensando en aquello que Comte formuló diciendo antes teníamos conocimiento teológico, ¿no? Que venía de la religión, de Dios, de las definiciones que nos venían desde las creencias y después pasamos por un estadio metafísico. No quiero profundizar mucho en esto para no confundirlos demasiado, pero luego ahí llega el estadio positivo en donde está esta sociedad que confía en la ciencia, ¿sí? Una ciencia que estaba en boga, en auge y que estaba cada vez más asentada, ¿sí? Como conocimiento válido para la sociedad. Eso es muy interesante. Es nuestra primera conclusión. La sociología nace ligada a una pretensión científica y al auge de la cientificidad como conocimiento válido. Esto es muy interesante y muy importante porque incluso entre quienes abogaban por esa cientificidad, por ese conocimiento científico, va a haber discrepancias, van a decir, no, esto no se está estudiando de manera científica. La sociología va a sufrir cuestionamientos a su cientificidad y de hecho en el texto de Agulla nos encontramos con un montón de autores referentes que el autor Agulla nos da para que leamos desde sus propias palabras cómo defendían la cientificidad de la sociología. Es muy importante. Bien, habiendo dicho esto, nos queda un interrogante abierto, que implica afirmar que la sociología es una ciencia, o más precisamente, ¿qué es la ciencia? Y parece de nuevo una pregunta trivial, pero es muy importante abordarla, para que podamos ir desglosando paso a paso el camino reflexivo que queremos hacer en la definición de la sociología. Les traigo un parrafito de Giddens, si bien no está dentro de lo que es la bibliografía obligatoria, es un párrafo de su introducción a la sociología, que dice, la ciencia es la utilización de métodos sistemáticos de investigación empírica, análisis de datos, elaboración teórica y valoración lógica de argumentos para desarrollar un cuerpo de conocimiento acerca de una determinada materia. Agulla, por su parte, el texto que sí tenemos en bibliografía obligatoria, nos dice, la ciencia es una manera de conocer, una manera de interrogar la realidad, de enfrentarse a ella. En última instancia, es un camino de acceso, un método. ¿Qué ideas centrales podemos sacar de estas definiciones? Primero, la ciencia como un modo de conocimiento, ¿sí? Es una manera de conocer. Es la utilización de ciertos medios, métodos sistemáticos de investigación para conocer, ¿sí? Aquí nos está hablando de un método, ¿sí? Que tiene que ver con el ir a la realidad de manera observable, queriendo buscar lo empírico, ¿sí? Lo segundo es que nos dice, y está implícito, está como delante nuestro, pero sin verse, una manera de interrogar la realidad, dice Agulla. Aquí hay un objeto. Si cada disciplina científica se va a abocar, va a mirar a un objeto puntual. Y, como dije recién, un método, una forma de abordarlo. Entonces, la ciencia es, desde estas conceptualizaciones, una forma de conocimiento que está validada por su sistematicidad, su lógica, que apunta a conocer un objeto de una manera determinada, con una determinada, unos determinados procedimientos, ¿sí? Que están validados, ¿sí? Estos lo van a profundizar también después en taller de investigación y demás. Aquí es para poder adentrarnos en entender desde la base misma qué implica que la sociología sea una ciencia, ¿sí? Y en el contexto en el que nace. Porque justamente, y esta es nuestra segunda conclusión, es que
la sociología que nace en un contexto de auge del conocimiento científico no puede consistir entonces en simplemente opinar sobre el mundo social o sobre lo social. Implica producir conocimiento de manera sistemática y lógica de ese objeto que es lo social, la sociedad, y de un modo concreto. ¿Sí? En lo que es método tampoco queremos abordar mucho porque aquí, recordemos, que estamos tratando de responder qué es la sociología y vamos haciendo ese camino. Bien, ahora, si la sociología es una ciencia, nos abre un nuevo interrogante. Su definición debería, entonces, incluir su método y su objeto. Y allí es donde podemos ya ir al texto de Laforgue y encontrarnos con los tipos de definiciones que hay y cómo meten, ¿no es cierto?, esta idea del objeto del método y qué problemas revisten. Laforgue nos da, en primer lugar, la idea de que hay definiciones muy amplias, tan amplias que no dicen nada. Por ejemplo, lo que estamos haciendo hasta este momento, podríamos decir, es una definición muy amplia. La sociología es una ciencia y no termina por decir nada, ¿sí? Él no da un ejemplo tan extremo. Simplemente dice, por ejemplo, es la ciencia que estudia la sociedad. La economía también lo hace. La psicología social también lo hace. La etnografía también lo hace. Entonces es complicado eh, quedarnos con una definición así porque es tan amplia, no podemos refutarla tampoco, ¿no? No podemos decir es incorrecta, pero no nos está dando información concreta y sólida de qué es la sociología. Ahora hay otras definiciones y aquí es donde se pone muy interesante el asunto, que él dice son muy precisas. De hecho, cita algunas, ¿sí? No me quiero equivocar, una es de Weber, una de Parsons, una de Adorno, y son tan precisas que necesitaríamos dedicarle tiempo realmente a buscar qué significan cada una de las palabras que están utilizando para definir. Es como, bueno, ¿y eso a qué se refiere? ¿Sí? Y es muy interesante si viene Weber y nos dice, la sociología es la ciencia que busca conocer interpretando la acción social. Vamos a necesitar definir acción social. ¿Sí? Y esto es muy interesante. Nos dice, son tan precisas que nos dejan nuevas preguntas. Bueno, las anteriores, las amplias también nos dejaban nuevas preguntas, pero ¿por qué no nos decían nada? Entonces seguíamos preguntando. Aquí lo que abre el abanico es el encontrarnos frente a un montón de conceptos nuevos, de ideas nuevas, que no nos terminan de dar información en la definición misma. Tal vez si uno empieza a desglosarlo, se va a encontrar con esa información, pero en sí la definición es como que resume más una postura, y aquí está el guiño, resume más una postura, un conjunto de ideas y conceptos, más que una definición que me dé algo, ¿sí? Dicen, son tan precisas que sirven solamente para el posicionamiento de quien la formuló. Y esto es muy interesante, porque si a Weber le respondiera a Durkheim, diría no estoy de acuerdo. Para mí la sociología es la ciencia que estudia los hechos sociales como si fueran cosas. Y ahí tenemos que volver a retomar el camino de inicio y decir, bueno, pues, ¿qué son los hechos sociales? ¿No es cierto? ¿Y por qué tiene uno el estudio de acción social y otro el estudio de los hechos sociales? ¿No es cierto? ¿Por qué son, incluso parecen irreconciliables? Parecieran, ¿no? Y esto lo pueden ver incluso en las definiciones que tienen en la presentación, que son muy diferentes. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Aquí está, a mi parecer, el punto de quiebre, ¿sí? ¿Por qué ocurre esto? Nos da una definición que me parece súper novedosa, ¿sí? Dice, la sociología es lo que los sociólogos han hecho con ella. Y otra vez podríamos decir, no me estás diciendo nada. Pero él responde a esta pregunta diciendo, los sociólogos han hecho teorías sociales. La sociología es lo que los sociólogos han hecho con ellas y los sociólogos han hecho teorías sociales. Esto es muy importante, porque si vamos a la Forgué, ahora vamos a leer un pasaje, nos vamos a dar cuenta de cuál es la implicancia de la cuestión teórica en la definición del objeto de una ciencia. ¿Sí? Y voy a pasar a leerles. Dice, la ciencia es una manera de conocer. Esto está en la página 285 del texto de Agulla. La ciencia es una manera de conocer,
una manera de interrogar la realidad, de enfrentarse a ella en última instancia, es un camino de acceso, un método. Esto ya lo habíamos leído en la definición de ciencia, pero el texto continúa y dice, las respuestas que se dan utilizando este método son las teorías científicas, es decir, un conjunto de proposiciones que describen, explican y prevén problemas. Un poco más adelante, dice, en consecuencia, las ciencias como conocimientos son conjuntos de teorías científicas referidas a un determinado ámbito de fenómenos, objeto, más o menos homogéneos. Los límites entre las distintas ciencias, o al menos entre algunas de ellas, siempre son fluidos si se los mira desde el punto de vista del objeto. Sin embargo, tienen límites analíticos claros entre ellas, teóricos podríamos decir, ¿no? Es decir, los límites dependen de las teorías y estas de los conceptos y de la continuidad o tradición en el conocimiento. Qué interesante que la teoría esté tan implicada en la definición de la ciencia, que la teoría tenga un rol tan fundamental como el de limitar, definir, conceptualizar, objetualizar al objeto que va a estudiar esa ciencia. Y entonces lo que nos está diciendo aquí es que para definir una ciencia debemos definir su objeto. Y por último, quiero leerles otro texto que tampoco es bibliografía obligatoria para esta semana. Lo vamos a ver la próxima, ahí les voy a decir por qué. Pero es muy interesante. Es de Aguilar y Dáñez, ¿sí? Un artículo y dice, unos dicen que es una ventaja y otros dicen que es un inconveniente. Pero todos aquellos que, de una manera más o menos directa, intentan organizar un discurso sobre y alrededor de la sociología, pasan casi necesariamente por el primer paso de la definición teórica del objeto de la disciplina. Así, la sociología se encuentra en una situación desconcertante. Su primera tarea, y justamente la más difícil, consiste en decir cuál es su objeto de estudio. Qué interesante esta cita, ¿no? Es para pensar, para meditar en lo que venimos diciendo. Para poder definirla, que es el problema que nos planteamos en esta clase, resulta que tenemos que hacer una tarea más difícil, definir el objeto. Y el objeto se construye de manera teórica. Qué interesante. Esto nos lleva a la tercera conclusión. El objeto de la sociología es el eslabón que complejiza su definición, porque el objeto de la sociología, lo social, es una construcción teórica. Y por lo tanto, si el objeto de la sociología se construye de manera teórica, las definiciones que pretenden precisar la sociología también lo son, una construcción teórica. Qué interesante. Ahora bien, a todo esto, ¿sí? Que, que la Forgué nos viene y nos presenta estas definiciones muy precisas, va a decir y que agrega que los que han hecho los sociólogos son teorías y por eso dan definiciones muy precisas que solamente se adaptan a su sistema teórico, nos va a tirar una propuesta, nos va a arrojar una propuesta que es motivo de reflexión y que quiero dejarla como tarea. ¿Sí? Él va a decir, ¿y si en vez de hablar de sociología, perdón, hablamos de sociologías? Hace una invitación a pensar que en vez de hablar de sociología deberíamos hablar de sociologías en plural. Qué interesante. Y los invito a que podamos meditar en todo esto que venimos diciendo, reflexionar en cuanto a la implicancia teórica de la definición de la sociología, poder pensar qué implica que nos esté invitando a definir en vez de sociología, sociologías. ¿Cuál es la utilidad de ello? ¿Cuál es la pretensión que podría haber tenido el autor con ello? ¿Qué implica o qué abanicos abre definir ahora sociologías? ¿No es cierto? Lo que piensen, lo que les traiga a la mente, lo que les haga reflexionar. La consigna va a estar en el final de esta presentación de la clase para compartir en un foro de intercambio. En el foro también está la consigna, así que los invito a que, bueno, terminar la clase, ustedes puedan eh, hacer una lectura de la bibliografía y podamos compartir allí nuestros pensamientos, nuestras reflexiones al respecto. La próxima clase que vamos a tener es una clase
es muy particular porque va a ser un encuentro sincrónico donde vamos a retomar este tema. Por eso es muy importante, porque vamos a retomar el objeto de la sociología como construcción teórica y vamos a extendernos a y como construcción reflexiva. Ahora bien, necesitamos profundizar y vamos a retomar en aquel momento, a partir de sus producciones en el foro y de lo que hemos hablado en esta clase, la idea del objeto de la sociología como una construcción teórica. Así que bien, esto es todo por hoy, el tema de la clase, y nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias a todos.